Hermanos, la paz de Dios, les agradecemos en esta tarde-noche que el Señor nos permite exponer un poquito sobre lo que es la semana de la muerte, de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, nos sentimos muy honrados porque está con nosotros nuestro hermano Ulises, nuestro hermano Eleuterio y nuestro hermano Cajigal, aquí en una noche muy agradable, pero sobre todo en una buena charla de lo que es esta última semana de nuestro Señor Jesucristo en su ministerio aquí en la tierra. Y agradecemos que usted esté en sintonía desde su hogar, y la verdad va a ser una charla muy rica sobre esta cuestión del lunes de autoridad de nuestro Señor Jesucristo, y también de las controversias que el Señor generó en ese tiempo cuando los religiosos querían precipitar su muerte. Así que sean ustedes bienvenidos. Y antes de empezar esta charla, me gustaría hacer una breve oración para que el Señor pues realmente de alguna manera se muestre a través de esta charla y que sea de edificación para su vida. Padre Celestial, en esta hora pongo en tus manos, Señor, la vida de cada uno de tus siervos. Gracias, Señor, porque nos permites estar aquí. Gracias, mi Dios, porque en ti siempre hemos confiado y hemos puesto toda nuestra esperanza en ti, mi Dios. Gracias por tocar nuestros corazones, pero sobre todo, Señor, por estar al pendiente, Señor, de cada uno de tus hijos, de los que nos estarán viendo, Señor, en esta transmisión. Yo te pido, Señor, que seas tú bendiciendo y edificando la vida de cada uno de ellos. Todo esto te lo pido en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Así que, mis hermanos, agradecemos su atención. Y bueno, para abrir este tema sobre la autoridad del Señor Jesucristo, le voy a invitar a mi hermano Cajigal que pues nos dé esa cita que está ahí en Mateo 21. Y bueno, él va a abrir con esta charla sobre la autoridad del Señor Jesucristo. Hermano Cajigal. Bien, hermanos, pues les saludamos con la paz de Dios. Y gracias por la invitación, Hermes, Ulises, Eleuterio. Dios les bendiga mucho. Y vamos a dar lectura a este pasaje bíblico, en el cual nos muestra exactamente la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, y la cual daremos charla y plática en los momentos. Entonces quiero leer la cita. Dice: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solamente esto haréis en la higuera, sino que a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Cuando celebramos la semana de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, nos lleva a recordar y enseñar momentos muy significativos y vividos que tuvo nuestro Señor Jesucristo durante esos últimos días. Debemos recordar que Jesucristo es el Hijo de Dios, y que en esa obediencia dada al Padre, Él dio su vida en sacrificio por toda la humanidad. Esto es para el perdón de nuestros pecados, para que todos fuéramos perdonados. El recordar cada día de esta semana, que algunos la conocen como la Semana Santa, la Semana Mayor, en el caso nuestro la conocemos como la Semana de la Pasión, Muerte y Resurrección de nuestro Señor Jesucristo, nos lleva un mensaje, una enseñanza y una reflexión respecto al verdadero y real valor hacia la Iglesia del Señor. Y en este caso, Hermes, ¿cómo es que tú defines aquí la autoridad de nuestro Señor Jesucristo cuando Él se acerca a la higuera, quiere comer ese fruto y no lo encuentra? Podemos ver en este pasaje, hermanos, que podemos ver que la autoridad no solamente del Señor es para salvar, sino también para condenar. La Biblia nos dice, por ejemplo, en San Juan 1:12, que Él tiene potestad sobre los hijos de Dios. Leamos ese pasaje que está en San Juan 1:12,
que dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios le da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y también otro pasaje nos dice en las Escrituras que pues Dios le ha dado toda la potestad al Señor para hacer un juicio. Y vemos infinidad de veces en la Biblia que el Señor confirma esa autoridad a través de las sanidades, a través del perdonar pecados. Y bueno, si habláramos de todo esto, pues nos llevaríamos más tiempo, pero el Señor sí muestra su autoridad, toda potestad le es dada, Él mismo lo declara. Y bueno, en esta parábola simplemente podemos ver que en esta enseñanza de la higuera estéril, podemos ver que el Señor Jesucristo simplemente tiene esa autoridad sobre la salvación y sobre la condenación, ¿no? Entonces, si alguien rechaza definitivamente a Cristo como su único y suficiente Salvador de su vida, simplemente se condena. La misma Escritura nos dice San Juan 3:36, el que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Por eso sabemos que la autoridad de Dios simplemente se hace patente en la persona del Señor Jesucristo. Muy bien. Pues hablando de lunes de autoridad o de la autoridad, nos referimos a lunes porque, bueno, esa fue la última semana de nuestro Señor Jesucristo sobre la tierra y es anunciada su autoridad y el poder que tiene sobre nosotros los hombres y sobre la naturaleza, ¿no? Entonces, él entra a Jerusalén después de un domingo de un recibimiento como un rey, un recibimiento donde el pueblo se volcó hacia él arrojando hojas de palmeras, sus mismas capas, para que él pasara montando sobre un pollino y bueno, reconociendo que él era el rey, él era el Mesías prometido. Sin embargo, bueno, nosotros, de acuerdo a las Escrituras, nos damos cuenta que simplemente fue un momento de euforia del pueblo. Sin embargo, bueno, el tema que nos lleva ahorita a hablar pues es el de la autoridad de nuestro Señor Jesús. Y antes de tocar el tema de la última parte de su ministerio, que fue la última semana más difícil, más cruenta, bueno, vemos la autoridad del Hijo en diferentes pasajes de las Sagradas Escrituras, ¿no? Cuando Él se manifiesta teniendo autoridad sobre las aguas, reprendiendo al mar y a la lluvia y al viento, en aquella embarcación donde iban sus discípulos y Él estaba sobre el casco de la barcaza, donde Él reposaba y dormía. Uno de sus discípulos con mucha inquietud se acercaba y le decía: Maestro, ¿que no tienes cuidado de nosotros que perecemos? Entonces Él se levantó con mucha tranquilidad y reprendía el viento y al mar, ¿no? Y ahí podemos ver cómo Él tenía esa autoridad, porque uno de aquellos con los que viajaba dice: ¿quién es este que aún tiene autoridad para reprender el viento y el mar? Y bueno, quien conoce el mar sabe que cuando se para a las orillas de la arena y sus pies los remoja el agua, sentimos la potencia y la fiereza y vemos la inmensidad que tiene el mar. Sin embargo, el Señor tiene autoridad para reprenderlo. El mismo viento que no sabemos de dónde viene ni hacia dónde va y que únicamente lo podemos sentir, el Señor también tiene autoridad para detenerlo. Y entonces podemos hacer y creer y ver que realmente el Señor Jesucristo se mostraba como el Hijo de Dios, teniendo autoridad sobre la naturaleza, teniendo autoridad en ese momento para poder tener el control de todas las cosas. Entonces, ese es uno de los acontecimientos que el Señor Jesús mostró, mostrando autoridad. Otro es cuando le da la vida y le regresa la vida a aquel hombre amigo de él llamado Lázaro, que a pesar de que ya tenía 4 días de muerto,
que sus mismas hermanas decían, Señor, ya hiere. Él dice, ¿acaso no les he dicho que si creen en mí, el que esté muerto vivirá? Y con esa autoridad se acerca al lugar, y todos aquellos que estaban alrededor de él, sin que la misma Biblia lo describa, podremos nosotros inferir que estaban esperando algo que realmente nunca habían visto con sus propios ojos. Y el Señor le dice, Lázaro, sal fuera. Y aquel hombre se levantó y tuvo nuevamente vida. Sin que ahí vemos la autoridad que él tiene sobre la vida y sobre la muerte. Ahora, si nosotros nos damos cuenta y decimos, nos podríamos preguntar, bueno, ¿quién es el Señor Jesús? Lo podemos ver desde el libro del Génesis, creando el cielo y la tierra y todo lo que hay en ella, creando al hombre a su imagen y semejanza, y teniendo autoridad sobre todo lo natural, ¿no? Esto quiere decir que nuestro Señor Jesucristo tenía autoridad sobre los elementos de la naturaleza, sobre la misma creación, inclusive sobre la misma muerte, porque Él mismo resucitó. Cuando fue crucificado, dice que Él mismo resucitó. Así como resucitó a Lázaro también, al final de cuentas muestra una autoridad completa. En este caso, hermano Eleuterio, ¿qué nos puedes hablar acerca de esta autoridad de nuestro Dios? Bueno, hablando de la autoridad, pues autoridad lo podemos definir, potestad, poder, dominio. Dice la palabra de Dios, hermanos, ahí en el Evangelio según San Juan, su capítulo 3, verso 31, dice que el que de arriba viene es sobre todos, y el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos, y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Entonces podemos decir y afirmar con veracidad, hermanos, que la autoridad del Señor Jesucristo es divina. El Señor como maestro enseñaba con autoridad. Pero su autoridad, hermanos, no se basaba por medio de la fuerza. Porque ahí podemos nosotros separar, porque hay personas pues pueden tener autoridad, pero esa autoridad lo ejercen por medio de la fuerza. Y el Señor Jesucristo mostró su autoridad con humildad, porque como acabo de leer esta escritura, hermanos, dice que el que viene de arriba, de las cosas de arriba habla, de lo que él oyó y escuchó del Padre. Podemos ver también, hermanos, y el Señor Jesucristo les encaró a los escribas y a los fariseos y se los dijo a sus discípulos, hermanos, que no hicieran lo que ellos hacían, porque los escribas tenían autoridad. Pero ¿de qué manera ellos hacían? Ellos solamente mandaban, pero ellos no movían nada. Ellos querían ser vistos. Ellos querían, dice la Escritura, que ellos querían estar siempre en las primeras filas. Ellos querían que se les nombrara rabís, maestros, porque en sí pues eran maestros. Pero la palabra de Dios, hermanos, nos muestra y nos dice que la palabra autoridad, hermanos, no debe de ser de esa manera, y el Señor no la ejerció de esa manera. Nosotros podemos ver también aquí en la palabra de Dios, también en el Evangelio según San Juan, en su capítulo
18, verso 37. Cuando Pilatos reconoce la autoridad del Señor Jesucristo y le hace esta pregunta, le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Para muchos en ese tiempo y en este tiempo, la palabra autoridad, hermanos, en el tiempo del Señor Jesucristo, los escribas no aceptaron esta autoridad, a ellos les molestaba. ¿Por qué? Porque no querían escuchar la verdad. Porque de lo que el Señor salía de su boca eran palabras de verdad, palabras veraces, palabras con autoridad. Y un rey, sabemos nosotros, hermanos, que o el decreto de un rey, pues es autoridad y se cumple. Pero en la persona de nuestro Señor Jesucristo, porque Él dice, yo para eso he nacido. Pero Él es el Rey de Reyes. Y Él hablaba con autoridad. Con autoridad, pero no como lo hace el hombre. Como les decía al principio, su autoridad era divina. Bien, hermano Eleuterio, gracias. En el caso del hermano Hermes, esta autoridad en la cual muestra el Señor en relación con la higuera, acerca de que no hay frutos, ¿cómo podríamos relacionarla en relación, perdón la expresión, decirlo, repetirlo, es con la iglesia misma? Es que a simple vista podemos ver una higuera muy frondosa, bonitas hojas, pero lo que realmente el Señor buscaba eran frutos en esa higuera. La iglesia actual puede verse muy bonita y bueno, nuestro círculo social en la iglesia, todo puede parecer bien, siempre hay armonía aparentemente, pero siempre somos los mismos. No hay personas que vengan al evangelio. Nuestra meta nada más están en los 4 muros y afuera la gente se está perdiendo. Aparentemente es una iglesia muy bonita, muy frondosa como esa higuera, pero no tiene frutos. Dios a través de la palabra nos dice qué tan importantes son los frutos. Podemos también ver la parábola de los talentos, y donde él mismo hace esa comparación con los obreros que en verdad no hicieron más que enterrar su talento. Fíjate que ahorita que hablas acerca de que no hay crecimiento y no hay evangelismo, y que entonces la iglesia solamente es la misma y que es frondosa y que es bonita, pero que al final te acercas y está muerta, ¿no? Es lo que te refieres. Pero mira, algo que tienes que tomar en cuenta para que pueda existir crecimiento y desarrollo en la iglesia, tiene que haber fruto en ella. Cuando el Señor Jesús se acerca al árbol de la higuera, la ve frondosa, la ve bonita, y entonces se acerca y trata de estirarse para agarrar un higo, no lo halla, y entonces la maldice. El árbol no pudo darle el fruto que el Señor esperaba en ese momento para que fuese alimentado. Tenemos que tomar en cuenta esto. El árbol que tiene fruto está destinado a alimentar, a proveer, a compartir. Cuando un corazón nuevo recibe la palabra de Dios y entonces es renovado y es fortalecido y es transformado, está listo para poder compartir de esa alegría que recibió. Amén. Pero cuando hay una vida escasa,
cuando hay una vida de apariencia, entonces no puedes compartir. Entonces no puedes dar. Un árbol seco no da. Un árbol con fruto comparte y da vida. Así es. Una vida, una iglesia donde no hay fruto no puede compartir. No hay evangelio. ¿Cómo vas a compartir tú la palabra si estás muerto? Si no hay fruto en ti. Si tu rama solamente es follaje y lo único que desprende es basura. Sí. Entonces, primeramente tú tienes que ser renovado para que puedas compartir. Entonces la autoridad de Dios en ese momento fue secarla. Y ese Señor tiene autoridad. Tú hablabas de que Él tenía autoridad de dar vida y de dar muerte. Dice el Evangelio según San Juan que el Señor es el verbo de Dios. Si nosotros nos vamos a que es un verbo. Entonces, hermano Luis, podemos decir que una iglesia que no predica las buenas nuevas de salvación está destinado a cerrar. Porque en sí podemos decir eso. Hay iglesias que en este momento se están quedando sin congregantes porque se están cambiando de denominación por las cuestiones sanitarias que hubo en todo esto, un año donde se cerraron la iglesia, y muchos están buscando en otro lado porque a la prudencia le llamaron miedo ellos, a la prudencia le llamaron falta de fe, y como vieron otras iglesias independientes, pues aprovecharon y se fueron a ellas. Aparte que eso es una inmadurez por parte de los congregantes, pero cuando los que realmente estaban en la iglesia se fueron y se quedaron vacías, muchas están destinadas a cerrar, ya sea por renta, ya sea por cuestiones financieras, pero tuvieron forzosamente que cerrar, y otras se vieron obligadas a cerrar porque se quedaron sin miembros. Entonces eso es muy delicado, porque entonces ¿dónde están los miembros fieles? No solamente al Señor, sino a su congregación. Podríamos decir que entonces una iglesia que tiende a desaparecer será por falta de fe. Y esa falta de fe es no creer en esa autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Es como decías al principio, decíamos, hay que predicar el Evangelio, hay que anunciar que el único que salva y el único que da vida eterna es Jesucristo. Entonces, si esa congregación, esa iglesia deja de ser, ¿es por falta de fe? ¿Es por falta de autoridad? ¿O por qué lo considera usted, hermano Lector? Mire, hablando acerca de la higuera, sabemos, hermanos, que la higuera representa al pueblo de Israel. Así es. Y cuando el Señor Jesucristo dice y maldice a la higuera, dice también en Lucas 3, dice que un hombre tenía una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló, y dijo el viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondió, le dijo: Señor, déjela todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. En esta parábola, amados hermanos, nos enseña que en ese tiempo el Señor Jesucristo no encontró fruto en su pueblo. ¿A qué se refiere fruto? Fruto de arrepentimiento. El pueblo de Israel rechazó al Mesías, rechazó al Salvador del mundo. No había fruto de arrepentimiento. Él sabía muy bien que iba a ser rechazado. Por eso es que él maldice a la higuera. Pero en esta parábola, amados hermanos, nos enseña que dice:
déjela. Y si no da fruto, entonces la cortarás. Va a llegar ese tiempo. Lo que platicaban mis hermanos acerca del evangelismo, que si la iglesia no crecía, se cerrara, pues yo creo que tampoco no es el de cerrar, porque también la Biblia nos enseña que el trigo y la cizaña crecerían juntos, pero llegaría un tiempo en que el Señor separaría a su trigo y a la cizaña, a sus ovejas y a los cabritos, a sus hijos y a sus no hijos. Eso es lo que podría yo opinar acerca Por ejemplo, hermano, Israel está tipificado como una viña, podría yo decirlo, una vid silvestre, porque no dio frutos y lo que dio fue silvestre, no fue algo comestible. Entonces podemos ver eso en la Escritura. Por eso el Señor en San Juan 15 hace esa declaración muy precisa: yo soy la vid verdadera. Israel era la vid silvestre, no da frutos, pero yo soy la vid verdadera. Y ahí en San Juan empieza a desglosar sobre la vid, sobre las ramas, sobre los frutos. Entonces él empieza a hablar la permanencia en él y todo lo que el cristiano puede lograr en él. Entonces por eso es bien importante en esta situación de la pregunta que usted me hizo hace unos minutos sobre, en comparación a la iglesia, pues sí, una autoridad, si una autoridad te dice ve y predica el evangelio, es una orden del Señor, es un imperativo que el Señor nos dice vayan, ahí no es una sugerencia. Entonces si nosotros no lo hacemos, nuestra obediencia a esa autoridad la estamos omitiendo. Y acuérdense que el pecado también se representa en omisión, ¿no? Entonces es bien importante nosotros permanecer siempre en esa sintonía con el Señor, en esa obediencia, para que la iglesia crezca y en verdad, si unas personas se van, si nosotros estamos en esa ordenanza, en esa sumisión al Señor de estar predicando, si unas personas se van de la iglesia, vendrán más que nosotros hemos predicado. Pero si nosotros no hemos predicado a nadie y no cumplimos esa gran comisión, porque es una comisión, si no la cumplimos, pues claramente que vamos a agarrar nuestras llaves y vamos a cerrar el templo porque no trabajamos. Hace ratito, cuando comenzabas en esa respuesta que dabas acerca de comparativa de la iglesia, hay un momento en que dijiste se cierran las iglesias por prudencia, cuando debe ser falta de fariseos. Yo creo que si fue un momento dado de prudencia, fue en el sentido de que, bueno, pues si las autoridades te están diciendo que cierres una iglesia porque no tienes por qué tenerla abierta, porque puede haber el número de contagios mayor, pero de alguna manera eso no debe delimitar a que, como decías, a que debemos de predicar el evangelio, de que debemos de anunciar el evangelio. ¿Por qué? Porque ahora los medios electrónicos, todo lo que nos está llevando es infinito, y precisamente donde estamos predicando el evangelio a través de los medios electrónicos, a través de WhatsApp, a través del celular, podemos hablar y evangelizar. Muchas veces, aunque estamos allá afuera y vemos al vecino, y en ese momento, digamos, con las medidas sanitarias, acercarnos y hablarles del Señor para cumplir esa parte. Hay una parte de la que me llama la atención que está en Juan 15:16, que dice: porque vosotros no me elegisteis a mí, sino que yo os he puesto para que llevéis fruto. Aquí ese fruto precisamente es la prédica del evangelio y predicar a la gente que el único que salva y da vida eterna es Jesucristo. Repito, porque vosotros no me elegisteis a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca en vosotros. Entonces es la intención de decir, si la higuera no dio frutos y es comparada con la iglesia, vamos, yo creo que aquí
avivar nuestra iglesia es a través de nuestras oraciones, es avivar a la iglesia a través de la prédica del Evangelio, es avivar a la iglesia y estar atentos a lo que los siervos de Dios nos digan de lo que tengamos que hacer. En este caso, hermano Ulises, cuando hablamos del Señor y cuando predicamos a través de estos medios electrónicos, ¿has tenido alguna experiencia relacionada con esto en la prédica del Evangelio? ¿Una experiencia de qué? Acerca de predicar el Evangelio a través de los medios electrónicos. Claro, bueno, Considerando de que hemos estado aislados, que hemos estado encerrados en nuestros hogares, o que no hemos podido asistir a nuestros templos precisamente por que las autoridades lo han limitado a ese aspecto, ¿no? bueno, la palabra de Dios pues nunca va a estar limitada. Siempre va a haber los medios y existirán los medios para que llegue a las personas que más lo necesitan. Así es. Y bueno, nuestra iglesia no está limitada. Tenemos los medios digitales para poder comunicar la palabra de Dios. Y la pandemia, a pesar de que ha sido cruenta y que ha sido como un león rugiente tratando de devorarnos, no ha frenado a la iglesia, sino que ha continuado y ha predicado y anunciado el Evangelio por medio de YouTube, de Facebook, por medio de otras plataformas, pero siempre se ha mantenido. Aquí lo único que tenemos que hacer nosotros es obedecer. Así es. El Señor Jesús siempre mostró sí autoridad, pero también obediencia. Y esa obediencia fue directa y expresa del Padre de lo que tenía que hacer. Dios es un Dios de orden y yo creo que si hiciéramos otro tipo de cosas, estaríamos cayendo como el pueblo de Israel en tentar a Dios e ir en contra de sus mismos mandamientos y de sus preceptos. Si el mismo Señor en las Escrituras nos manda a orar por nuestras autoridades, tenemos que respetarlas. Claro. Y respetar pues el orden que ellos nos dan. Ahora, no estamos viviendo algo que solamente lo vemos en las noticias, es algo real. En la misma familia ha estado sucediendo que se enferman, se mueren, compañeros, amigos han fallecido, se han partido, y es algo que pues tenemos que tener conciencia de las cosas y tenerlo como algo que tenemos que respetar. Y si nos dicen no se congreguen, no hagan eventos, tenemos que hacerlo porque bueno, pues no solamente nosotros corremos riesgos, sino también la gente. Entonces la prudencia y la obediencia tiene que entrar en nosotros, y si nosotros llegásemos a enfermarnos, pues yo creo que lo más prudente es guardarnos, ¿no? y evitar que alguien contagiara a alguien, Sí, ¿no? definitivamente. Entonces, bueno, ese es ahí donde tenemos que obedecer. En este caso, hermano Hermes, por ejemplo, esta pandemia que realmente ha sido muy alarmante, no solamente en nuestro país, por tantos fallecimientos, tantos contagiados, sino en todo el mundo. ¿Crees en este caso que a través de esta pandemia hemos ganado algo en relación con la predicación del Evangelio? Definitivo. Esto es algo que hemos descubierto, no es algo así que lo teníamos nosotros muy enmarcado, pero lo descubrimos en esta pandemia de que la iglesia es capaz de muchas cosas, y a través de los medios electrónicos pudimos llegar a lugares inimaginables. Una experiencia, y retomando por ejemplo la pregunta del testimonio, la experiencia que hemos tenido en este año de aislamiento, gracias. Pues bueno, yo hace algunos meses, no, hace unas semanas podría yo decir, o meses, sí, hace unos 2 meses, iba yo caminando sobre un pasillo de la central de Abastos, y bueno, de repente iba meditando en algunas cosas que tenía que hacer, pero de repente escuché una voz y me detuve a analizar esa voz, y escuché que esa voz era mía, y me quedé así
¿dónde estoy? ¿De dónde vendrá? Y empecé a buscar el audio más cercano, me fui acercando, hasta que llegué al escritorio de un varón que gracias a Dios aceptó, no tiene mucho, al Señor Jesucristo, y estaba escuchando el mensaje de la predicación a través del internet, y como él tiene mi número, se ligó a las visitas en Facebook, y dio con la predicación que se da en la iglesia que Dios no me permite estar. Entonces ahí fue mi sorpresa, que él estaba escuchando. De repente me quedo viendo que él como estaba poniendo atención, y me ve y me da la sorpresa y me dice: ¿qué cree? Dice: hermano Hermes, yo escucho sus predicaciones y ahorita, en verdad, créame, tengo hasta ganas de llorar. Por favor, si no los encuentro aquí en el teléfono, mándemelos, porque están muy buenos. He escuchado y Dios me dijo que tengo que cambiar algunas áreas de mi vida. Entonces, cuando yo lo veo así a la realidad, y yo dije: Señor, se cumple tu palabra que dice que el mensaje jamás regresará vacío. Entonces jamás regresará sin dar el fruto, y yo le doy gracias a Dios porque nos permite ver estas maravillas. Y si me está viendo el hermano Fernando Bringas, un saludo, y le agradezco mucho su confianza al abrirse y pedirme algunos consejos. Que Dios le bendiga, hermano Fernando Bringas, porque ya es mi hermano. Antes él estaba todavía inconverso hace unos meses, pero hoy ha tenido luchas fuertes, pero no baje la guardia. Entonces podemos ver esas maravillas a través de los medios electrónicos que se están llegando. Que sí, es una forma muy, muy nueva para la iglesia, porque no se hacía. Nosotros no agarrábamos ninguna cámara, no andábamos buscando cosas de audio, ni mucho menos estar ahí en grabaciones. Pero cuando vemos que esto llega a mucha gente y es de mucha edificación, pues nosotros estamos haciendo el esfuerzo, como hoy, tratar de que este tema acerca de la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, pues sea de grande bendición a su vida y en la vida de muchos que no sabemos hasta dónde llegue. Inclusive hace unas semanas me invitaron a una radio, y bueno, también me dijo el pastor de ahí que esa transmisión iba a ir a muchas rancherías, y él me dijo que pues realmente sí llegaron muchos mensajes preguntando sobre mi persona, que si voy a seguir predicando. Desafortunadamente me tuve que venir para México, pero pronto regresaré y iré otra vez a Radio Roca. Amén. Bueno, una vez un amigo me estaba comentando, me decía: es cierto que el templo se cierra precisamente por la prudencia de que no vaya a haber más contagios, todo eso. Dice: pero se cierra un templo, pero con los hermanos y con los que están transmitiendo a través de los medios electrónicos se están abriendo muchas puertas. O sea, es como si hubiéramos templos chiquitos en muchas formas de predicar. Hay hermanos que están yendo a orar, por ejemplo, al Zócalo, que se van a orar por todo ese lugar, y para que Dios derrumbe esos tipos de brujería, o sea, con la autoridad de Dios. Claro que estamos hablando de la autoridad, pero él realmente me decía: a final de cuentas se cierra un templo, pero todos de los que la iglesia debemos de hacer entonces predicar a través de los medios electrónicos. Entonces ya no es simplemente un mensaje que vamos a ir a escuchar, sino el que vamos a dar muchas gentes en ese aspecto, ¿verdad? Dar el mensaje de salvación. En este caso, hermano Ulises, y brevemente, ¿cómo ves esta situación? ¿Crees que realmente se estén abriendo más templos por ti, de una forma figurada, en cada uno de nosotros como hermanos en Cristo? Ya no tenemos un templo ahorita, pero a veces por la prudencia, pero sí nos permite a través de los medios abrirnos y predicar el evangelio. ¿Crees en esto? Por supuesto, hermano. Ahorita en todo el mundo podríamos asegurar que el 90% de la población del mundo cuenta con un celular, y el celular es el que abre los caminos para poder entrar a las diferentes plataformas que usted quiera, y en cualquier plataforma puedes encontrar desde algo edificante hasta algo que no edifica.
Y la palabra de Dios siempre va a estar disponible y a la mano de cualquier persona. Y si nosotros hablásemos español y en donde abrieran y nos encontraran y hablaran otro idioma, se puede poner los subtítulos y traducir lo que nosotros hablamos o decimos. Ya hay traductores directamente. Entonces, la palabra de Dios nunca va a ser frenada, siempre va a ser compartida y va a llegar hasta el último rincón de la tierra, como lo anunció el Señor. Lo único que nosotros tenemos que hacer es el poner el granito de arena que nos corresponde para que pues esas bienaventuranzas, esas buenas noticias que nosotros recibimos en algún momento de nuestras vidas, las podamos compartir. Ok, entonces dice, el cristiano debe ser como la higuera, pero listos para dar fruto. Amén. Para dar Definitivo. fruto, ¿verdad? Amén. Dice siempre, para dar fruto siempre. No hay excusa ni hay pretexto como para decir, pues yo estoy aislado en mi casa y nada más simplemente voy a ver, ¿no? Yo creo que de ahí nos compete, por ejemplo, yo en el caso particular, falleció una de mis hermanas en el mes de junio y los hermanos me decían que precisamente, pues ellos a su manera guardaban el luto y todo ellos, porque pues no todos son cristianos, pero había uno de mis sobrinos y me decía, tío, queremos que estés con nosotros en este momento y que nos hables de la palabra de Dios y que hagas oración con nosotros. Entonces la verdad es que yo quise aprovechar esos momentos tan hermosos que ellos mismos lo pedían, porque yo creo que esta enfermedad o este contagio ha llevado a que la gente, ya sea por temor, por miedo o por prevención, lo que haya, pero al final quieren escuchar la palabra de Dios. ¿Crees que la palabra de Dios, hermano Eleuterio, crees que realmente la gente esté sedienta de escuchar la palabra de Dios en estos tiempos? Sí, hermano. Yo creo que es el momento y el tiempo. Dios, a través de este confinamiento, a través de esta pandemia, Dios está hablando a todo ser humano. No es solamente para la iglesia que ya ha redimido. Y es el tiempo en el cual nos compete a nosotros, en nuestras familias, porque hay familias donde solamente esté el esposo o la esposa y los hijos, ¿dónde están? O a lo mejor está la esposa y los hijos, pero no hay un conjunto así. Y la Biblia nos dice, y además es una promesa, dice, cree en el Señor Jesucristo, tú y tu casa serán salvos. Entonces, ¿qué es lo que nos está ahí pidiendo el Señor? Que nosotros, lo primordial para cada uno de nosotros es nuestra propia familia, esa es la primera iglesia que tenemos nosotros y en el cual nosotros tenemos que trabajar mucho y poner mucho énfasis en nuestra familia. Y además, estos medios en el cual se está utilizando diferentes plataformas, yo considero, hermanos, son medios muy importantes. ¿Por qué? Hace un tiempo, tendrá como un mes, 2 meses, le platicaba yo a mi hermano Hermes, a lo mejor tu iglesia es pequeña y solamente le predicabas 30 o 50, no sé, un determinado número de congregantes. Pero a través de estos medios, tu mensaje ya se extiende más. Llega a los lugares a lo mejor donde no había llegado, o a lo mejor aquellos que pues están en titubeo o habían dejado de congregarse, pero a través de estos medios ellos se conectan y entonces les llega otra vez el mensaje. Y aquellos que nunca les había llegado, también les está llegando. Entonces, le decía yo a mi hermano Hermes, ya no solamente le predicas a 30 personas,
ya le estás predicando un determinado número de personas. Claro. Entonces, No, y el es ejemplo muy lo dio bonito. de Fernando, que él escuchó esa predicación. ¿Quién escuchaba? Pues era uno precisamente de los miembros a los que él ha predicado. O sea, no necesariamente tiene que estar en vivo escuchándolo, ¿no? En cualquier momento puede Así es. poner y escucharlo y ser de bendición para su vida, ¿no? Así es. Aquí en la iglesia central tenemos, gracias a Dios, que nos permite una escuela dominical. Y después de la escuela dominical habla el siervo de Dios a través de lo que es el sermón, el evangelio, todo eso. Pero es una bendición escuchar la palabra de Dios en ese momento. Y lo que vemos que esa transmisión se está llevando no solamente a nuestros hogares, sino yo tengo el conocimiento de que muchos hogares que no son cristianos, porque inclusive dentro de los mensajes que escuchan o del chat que hay en el Facebook o en el YouTube, escriben realmente: yo no soy soy cristiano, pero me encanta escuchar la palabra de Dios, me encanta escuchar acerca de la Biblia. Yo no, ¿cómo dice esta persona? Dice: yo no me convierto realmente por temor a mis padres, porque ya sé que se molestarían mucho, pero yo tengo la convicción de que lo que ustedes están hablando, esa es la palabra de Dios, y eso es la verdad, y eso es cierto. Entonces, dice aquí una palabra que dice: por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Dice, si tal vez algunos han de preguntar qué clase de frutos debemos producir. Algunos piensan que son las almas que deberíamos de ganar, y es correcto, pues nuestro testimonio es parte del fruto. Pues cuando demostramos que estamos bajo la autoridad de Cristo y que Él es nuestro Salvador, los pecadores también se entregarán a Él. Recuerde que no somos conocidos por los dones, sino por los frutos. Y esa parte de los frutos especialmente dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol que de buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da frutos es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Y yo creo que aquí en este caso se hace la tradición: porque vosotros no me elegiste a mí, el Señor nos ha elegido para que hablemos, para que prediquemos de la palabra de nuestro Dios. Si este es un medio en el cual realmente nos va a permitir llegar a gente que le hace falta conocer, y créanos que lo que estamos tocando aquí es bíblico, lo que estamos hablando es conforme a la palabra de Dios. Si hemos hablado acerca de la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, es precisamente para desglosar en un momento dado que el Señor Jesucristo quiere que nosotros como hijos de Dios prediquemos. Hemos recibido grandes bendiciones y debemos de compartirla a toda aquella gente. Entonces, para concretar, hermanos, pues yo creo que esta es una forma de tocar este punto acerca de ese lunes de autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Y para concluir, ¿cuál podría ser tu conclusión en este aspecto, hermano Hermes? Mi conclusión en esta charla que tuvimos en esta noche, gracias a Dios, pues es que debemos, como siervos de Dios, como personas de ejemplo, tenemos que incitar a la iglesia a que den buenos frutos de su arrepentimiento, a que realmente haya una esencia de hijos de Dios. Como decía ese rato mi hermano Ulises, que un hijo por esencia va a compartir su fruto, va a compartir lo que Dios le regaló, le va a compartir esa salvación a los demás. Y una persona que haga lo contrario y simplemente se muestre indiferente a la ordenanza del Señor Jesucristo, y bueno, su tarea es otra y no compartir el Evangelio, podríamos decir, hermanos, que es una persona estéril, una persona sin fruto. Y lo decimos con mucha conciencia, hermanos. No quiero que se suscite que nosotros estemos señalando y juzgando. Simplemente entiéndase que nosotros como servidores de Dios somos inspeccionadores de frutos. Y podemos ver que hay muchos cristianos que no tienen frutos. Y eso es lo más triste, que cuando se les corrige, en lugar de que entiendan y tomen otra postura de su cristianismo, pues muchos se enojan y pues te recriminan
que no los debes juzgar, y no es que nosotros juzguemos, como lo repito, simplemente somos inspeccionadores de frutos, y si ahí no hay frutos, nosotros tenemos que tener mucho trabajo en la iglesia para que cada congregante, para que cada miembro en verdad dé frutos de su cristianismo. El Señor se agrada cuando alguien da frutos. El Evangelio de San Juan lo dice, que el Padre es glorificado cuando se lleva mucho fruto. Y claro que todo esto lo decimos realmente con el temor y con el respeto a nuestros hermanos, el temor de nuestro Señor Jesucristo. Lo decimos no para ofender, no para nada, sino al contrario, lo que queremos es destacar la importancia que tenemos de predicar el Evangelio. Hemos aprendido acerca de la higuera: si no tenía frutos, el Señor la desecha. Habiendo frutos, entonces el Señor nos ha de bendecir en todo. ¿Cuál sería tu conclusión en este caso, hermano Eleuterio? Pues cumplir con el mandamiento, hermanos. Dice la palabra de Dios que lo que de gracia lo hemos recibido, de gracia también lo compartamos. El Señor Jesucristo nos exhorta en este tiempo y en este confinamiento. Le dice el apóstol Pablo a Tito: esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Nosotros tenemos que exhortar, pero la palabra exhortar no es que nosotros pues seamos o lo hagamos de una manera autoritaria, sino en amor, exhortar a los hermanos en este tiempo, porque también es un tiempo muy difícil, hermanos. Yo lo veo de esta manera, es un tiempo también en el cual es un tiempo de prueba, pero en ese tiempo de prueba muchos pueden enfriarse. Mucha iglesia puede estar enfriándose, pero el Señor Jesucristo también nos manda que nosotros predicamos con tiempo y fuera de tiempo, porque el Señor siempre ha hablado en todo tiempo, y nosotros debemos de cumplir el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. En este caso, por ejemplo, decías de que debemos de predicar, hablar del Señor. ¿Cómo puedes en un momento dado exhortar a esta gente o estos hermanos que se han retirado de una forma, en conclusión, Ulises, en ese aspecto? ¿Cómo podríamos invitar a esos hermanos? ¿Cómo podríamos exhortarlos, como decía mi hermano Eleuterio, con el amor del Señor? Pero al final de cuentas, dentro de lo que es la misma autoridad que el mismo Señor Jesucristo nos dice. Pues mira, de acuerdo a las Sagradas Escrituras y de acuerdo a la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de lo que nosotros estábamos hablando, el exhortar a alguien que se haya ido de la iglesia porque se haya desesperado e irse a otro tipo de denominaciones para poder estar en congregación, les podría decir que no hay necesidad de irse o de cambiarse. Yo sé que siempre va a haber comezón de escuchar y siempre va a haber la necesidad de experimentar, pero el mismo Señor Jesús dice que Él no habita en templos hechos de mano, sino en nuestro corazón. Y si nosotros teníamos hambre y sed de Dios, o ellos tenían hambre y sed de Dios, que igual que nosotros, pues lo hubiéramos buscado en aquel rincón de nuestro hogar, doblando nuestras rodillas y buscando de su presencia, ¿no? Entonces, bueno, si ellos tomaron la decisión, bueno, pues que Dios los bendiga, que el Señor los acompañe y pues bueno, pues que les vaya bien. Así es. En una de nuestras preparaciones de escuela dominical, precisamente se hacía una pregunta: ¿qué pasa ya con aquellos hermanos que tal vez, inclusive ministrando como ministros de ellos, se fueron a otra denominación, pero al final de cuentas regresan? ¿Cómo los trataríamos? Ahí se explicaba y se decía, el siervo decía
que hay que recibirlos con amor. Recibirlos con amor. Nada de reprochamientos, nada de molestias, sino al contrario. Abrazarlo y recibirlo con amor. Y esa es una parte de la autoridad de nuestro Dios. El amor también, porque el amor también lo es. Dios es amor. Entonces, el Padre más amoroso. Así es, en ese aspecto entonces tomamos esa autoridad de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y creo que estamos para ya estar finalizando este tema acerca de lo que es la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Si Dios nos permite, vamos a tener también una plática, una charla relacionada primeramente en relación con la palabra de Dios, pero acerca de lo que es la controversia de nuestro Señor Jesucristo, porque también tuvo una controversia, ¿verdad?, con los fariseos. Entonces, ya vamos a tomar un segundo tema, una segunda parte de esto, amados hermanos, quien nos esté escuchando por primera vez. Créanos que lo que hemos hablado es conforme a la palabra de Dios. La palabra de Dios decimos que es cristocéntrica. Desde Génesis hasta el Apocalipsis encontramos lo que es nuestro Señor Jesucristo. A mí me gustaría cerrar ya esta charla, ya para que nos vayamos, dejando a un lado la parte de lo que me preguntabas, que no era el centro del tema, de lo que estábamos hablando, sino de la autoridad de nuestro Señor Jesús. Nuestro hermano Abrés empezó a hablar de la autoridad de su palabra, de la autoridad sobre la vida y la muerte. Nuestro hermano Eleuterio lo mencionó también. Y bueno, yo quisiera terminar con esta parte de la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, donde Él se encontraba predicando en una casa, rodeado de muchas personas, y 3 hombres quisieron llegar hacia donde Él se encontraba, y uno de ellos estaba en una camilla porque no podía caminar, y entonces los amigos tuvieron a bien en llevarlo y pasar por el tejado y llevarlo hasta la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces las palabras que recibió aquel hombre fueron las que todos nosotros esperamos. Le dijo: levántate, tus pecados te son perdonados. Así es. Y no faltó aquel que cuestionó y se preguntó a sí mismo y se dijo: ¿y quién es este para perdonar pecados si solo Dios? El Señor, conociendo el pensamiento de todos ellos, le replicó y le dijo: ¿qué es más fácil decir? Tus pecados te son perdonados, toma tu lecho y levántate. O levántate, eres sanado. Entonces, para que vean que el Hijo de Dios tiene autoridad para perdonar pecados, lo demostró en ese momento. Y bueno, pues nosotros que somos pecadores, venimos a las plantas de nuestro Señor Jesús para que nuestros pecados sean perdonados, para que seamos redimidos, justificados y santificados a nuestro Padre Celestial y tener una nueva oportunidad de vivir en Él. Así es, en 1 de Juan, en capítulo 2 y versículo 1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, A Jesucristo. Amén. Entonces, bajo esa línea, pues nos despedimos, no hasta después, sino que vamos a decir para una segunda parte acerca de lo que es la controversia de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a tocar esos temas en relación con la palabra de Dios. Muchas gracias, amado hermano Hermes. Que Dios te bendiga mucho, que Dios te siga usando y allá donde ministras en la iglesia. Hermano Ulises, tú también, que Dios te siga bendiciendo. Amén. En la iglesia allá en Xochimilco, donde tú también ministras allá como pastor. Hermano Eleuterio, que Dios lo siga bendiciendo también en la iglesia donde se está allá ministrando también. Amén. Y bueno, pues nos despedimos, como decimos en nuestra iglesia central, o en nuestra ICR, realmente lo que decimos, ¿verdad? Siempre decimos la paz de Dios. La paz de Dios. La paz de Dios, hermanos. Que Dios les bendiga. La paz de Dios. Paz de Dios.